Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director del ISA Institute. Hoy me acompaña, como veis, el teniente coronel Daniel Zamora, un referente en guerra híbrida, en amenazas híbridas y en ciberamenazas globales a nivel nacional aquí en España, como también a nivel internacional. En la actualidad es analista de inteligencia en Estado Mayor del Ejército de las Fuerzas Armadas de España. Cuenta con una amplia trayectoria en el campo militar, habiendo ingresado al ejército en el 98 y ascendido a lo largo de los años siguientes hasta alcanzar el empleo de teniente coronel en 2023. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos como jefe de sección en el batallón de transmisiones en los regimientos 1 y 21, analista de inteligencia en el cuartel general de alta disponibilidad en la OTAN, jefe de compañía del regimiento de inteligencia número 1, oficial de gestión de información del cuartel general terrestre de alta disponibilidad, entre otros destinos. Durante su carrera ha participado en despliegues en zonas de operaciones como Irak, Líbano, Kosovo, Afganistán y Mali, adquiriendo valiosa experiencia en situaciones de alta complejidad, como podéis imaginar, en países en guerra o con conflictos de alta intensidad, con lo que ello implica. Su formación académica y profesional también es muy destacada, habiendo completado cursos especializados como el curso avanzado de inteligencia, el curso analista geógrafo, el de PSYOPS de OTAN, de operaciones psicológicas, entre otros. Además, obtuvo un máster universitario en análisis de inteligencia. Por si todo lo anterior no fuera poco, además es profesor del máster profesional de analista de inteligencia, así como también del máster profesional de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa del ISA Institute, ambos con inscripciones abiertas a día de hoy. También es profesor coordinador del curso de experto en detección de la desinformación y fake news que ofrecemos en LISA Institute para aquellos que no tengan tanto tiempo como para poder hacer alguno de esos másteres universitarios, pues que puedan formarse y especializarse en prevenir, analizar, detectar, investigar desinformación y fake news, pues tienen ese curso que es coordinado y mentorizado directamente por el teniente coronel. Teniente coronel, bienvenido, un placer compartir este espacio contigo. Muchas gracias, muy buenas tardes desde Madrid. Pues como los habituales a las masterclass ya sabéis, las masterclass las organizamos en el contexto de alguno de nuestros másteres universitarios, pero que de forma puntual alguna de estas sesiones la hacemos en abierto. En vez de hacerla a puerta cerrada para los alumnos de ese máster, las decidimos hacer en abierto para divulgar el conocimiento, socializar el acceso a conocimientos tan vitales, tan críticos como este que trataremos hoy sobre ciberamenazas globales. Esta masterclass en concreto tiene directa relación con tres de nuestros másteres. Por un lado, el máster de analista de inteligencia, donde al final todo lo que tenga que ver con ciberinteligencia, y hablaremos de ello, tiene directa relación con ese máster. Tiene relación también con el máster de analista criminal y criminología aplicada, donde se aborda la ciberseguridad, la ciberinvestigación, pero más desde un punto de vista policial, desde un punto de vista más de la investigación pública o privada, pero no tanto desde el punto de vista de la ciberdefensa. Y también tiene relación esta masterclass con el máster de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa de LISA, que está también ya disponible con inscripciones abiertas. Para los que no conozcan este último máster, que es el último que hemos publicado, eh, es un máster que ofrece una doble titulación universitaria que tiene por el objetivo profesionalizar a los alumnos para prepararles para el mercado laboral, ya sea para conseguir un primer empleo en el sector o para promocionar en caso de que ya estén trabajando en este ámbito. Lo que hace diferente a estos másteres universitarios es que el 100% de profesores, ponentes y mentores, al igual que el teniente coronel Zamora, son profesionales en activo en la materia. Enseñan desde la experiencia y aunque tienen formación universitaria de alto nivel, incluso algunos doctores universitarios, la realidad es que su valor añadido es su gran experiencia profesional en aquellas materias que imparten, ¿no? Otra de las características importantes de estos másteres es que son totalmente online, flexibles, 100% prácticos, interactivos e inmersivos. Durante el máster los alumnos sois distribuidos en unidades, en grupos de trabajo, para resolver misiones en contextos profesionales reales, mentorizados por profesionales en activo como el teniente coronel Zamora. Ese sería
una de las principales características y uno de los motivos por el que tantas personas se inscriben a estos másteres. El de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa, ese máster tiene una característica única que permite hacerlo tanto a perfiles técnicos, alumnos que tienen un bagaje técnico, que son ingenieros, que ya trabajan en ciber o que tienen cierta destreza tecnológica, como alumnos que vienen, que no tienen perfiles técnicos, sino que vienen del ámbito de las ciencias sociales, que son criminólogos, que son sociólogos, politólogos, abogados, que no tienen conocimientos técnicos, pero que también es fundamental que tengan estos conocimientos en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa, porque luego en las organizaciones, ya sean empresas, ya sean instituciones públicas, organismos policiales o militares, han de convivir, coordinarse y colaborar perfiles técnicos y no técnicos, los dos. Y si no trabajan y reman en la misma dirección, es muy posible que esa organización esté más ciberexpuesta y tenga menores capacidades que aquellos equipos multidisciplinares que trabajen en equipo. Por eso en este máster aceptamos tanto alumnos técnicos como no técnicos que colaboran de forma coordinada. Aquellos que estéis interesados en cualquiera de estos tres másteres podéis inscribiros a través del enlace que compartiremos en la descripción y a través del chat. Y estamos ya con inscripciones abiertas en los tres casos, por lo que aquellos que estéis interesados podéis solicitarlo y hacemos una entrevista por videoconferencia con el director académico de cada uno de los másteres. Dicho esto, antes de compartir pantalla y comenzar con la presentación, Juan Daniel, querría hacerte unas pequeñas preguntas que aquellas personas que no te conozcan más personalmente pues puedan hacerse una idea, ¿no?, de tu trayectoria y de ciertas decisiones que has tomado a lo largo de tu carrera. Y así también aprovechamos para romper el hielo e ir acercándonos a la materia antes de que nos expliques la presentación que has preparado, ¿no? Y una pregunta, teniendo en cuenta que tenemos muchos alumnos y asistentes a este tipo de masterclass que trabajan en las Fuerzas Armadas o que quieren trabajar el día de mañana en las Fuerzas Armadas de su país, querría preguntarte cuáles eran aquellas motivaciones personales o incluso profesionales que te llevaron a dedicarte, a postularte en el ámbito de la inteligencia dentro del ejército. Bueno, pues Daniel, bueno, como sabéis, dentro del ejército hay, bueno, tenemos lo que son fundamentalmente las armas, como son ingenieros, transmisiones, artillería. Yo particularmente soy transmisiones y luego tenemos especialidades. Nos vamos especializando a través de nuestra carrera pues en distintas ramas. Mi caso ha sido la inteligencia. Yo desde los últimos 15 años de mi carrera militar pues ha sido inteligencia. Y bueno, pues me interesé por la inteligencia, pues mi primer despliegue en zona de operaciones en Irak, allá por el 2004. Entonces, pues bueno, vas viendo sobre todo, analizando el porqué, un poco las motivaciones, analizando el panorama, por qué llevan estratégico, desde, sobre todo también todos los conflictos tienen un porqué, una motivación. Entonces, estás destinado a hacer una operación, estás realizando un trabajo y al final pues te preguntas también un poco el porqué y el qué causas, ¿no? Y luego ahí te lleva un poco a intentar predecir o intentar establecer factores, analizar pues causas de conflictos para que, bueno, que en otros casos también se pueden dar. Con lo cual, pues una cosa lleva a la otra. Al final, bueno, pues hay, desde el curso está mayor también se puede estudiar geopolítica, pero bueno, la inteligencia sobre todo analiza cuáles son esos escenarios, cuáles son las posibles amenazas y un poco, bueno, para hacer un asesoramiento correcto, adecuado al mando para tomar esas decisiones, ¿no? Y así llevo los últimos 15 años, como bien ha dicho, pues bueno, he desplegado en Irak, Kosovo, Líbano, Afganistán, recientemente en Mali, y en todos los conflictos, pues al final, bueno, pues siempre intentas analizar un poco los motivos de los conflictos, los actores principales, el por qué les lleva, y al final, bueno, pues es un poco el resumen de por qué, ¿no? Estar en zona de operaciones, aquellos que habéis estado decís siempre lo mismo, ¿no?, que cambia la vida, cambia la percepción de muchas cosas, ¿no? La percepción de la política, de la sociedad, de la geopolítica, de la seguridad y la defensa, del papel que juega cada actor, ¿no?, en cada uno de los conflictos. ¿Y cuál dirías que puede ser alguna experiencia que destacarías, algún aprendizaje fruto de esas misiones internacionales en las que has participado, especialmente en aquellas que han sido guerras o zonas de conflicto? ¿Cuál sería el aprendizaje que te llevas? Bueno, pues yo destacaría sobre todo el personalizar.
eh, en personalizar, en ponerle nombre y apellidos a lo que es el conflicto, ¿no? Porque una cosa que hacemos los militares antes de desplegar en zona de operaciones es intentar estudiar, tener un bagaje muy amplio sobre, pues sobre el tema cultural, político, el gobierno estratégico, ¿no? La economía, las etnias. Pero ya una vez desplegas ya en esa zona y sobre todo a nivel de inteligencia, pues una de las cosas que hacemos más los que los dedicamos a esto es hablar con la gente, ¿no? Entonces ya cuando hablas con la gente, pues ya ves, le pones cara, ¿no? Le pones cara, pues en Líbano, por ejemplo, porque, bueno, pues los libaneses, Hezbollah, ¿no? Gobierno fallido, el sur, por qué, ¿no? Ciertas personas tienden a apoyar a ciertos grupos y al final entiendes un poco lo que no está escrito en los libros, ¿no? Sino las motivaciones que hacen a ciertas personas moverse, ¿no? A veces simplemente es porque protegen su casa, su vida, otras veces es motivos de religión, otras veces son motivos de, pues simplemente pues una rencilla o son uno que sea mal con otro y aprovecha ese conflicto pues para, ¿no? Para matarlo, ¿no? O hacerle daño. Entonces, al final te das cuenta de que al final las relaciones humanas, las motivaciones que tienen las personas son las que finalmente pues mueven el mundo, ¿no? La geoestrategia está muy bien, pero luego son las personas luego las que lo desarrollan todo eso, ¿no? De lo mucho que has estudiado y trabajado, la inteligencia es algo que destaca, ¿no? En tu trayectoria. Tenemos asistentes y alumnos en LISA en todos los programas formativos que ya sean analistas de inteligencia en el sector público o en el sector privado, en diferentes instituciones públicas, algunos Fuerzas Armadas, otros Policía, otros servicios de inteligencia, y luego en el sector privado, ¿no? Departamentos de inteligencia o aspirantes a. En tu opinión, ¿cuáles serían las características principales que consideras que debería tener un buen analista de inteligencia? Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? A ver, lo que debería por lo menos plantearse cualquier esta inteligencia es intentar ver el mundo desde una perspectiva diferente, ¿no? O sea, siempre decimos los de inteligencia que tenemos que aplicar un pensamiento crítico, ¿no? Una mente abierta, ¿no? Open mind, porque nuestro trabajo es analizar escenarios, intentar llegar a soluciones o por lo menos el porqué de las cosas, ¿no? Para intentar predecir el futuro. Entonces, para tratar de analizar situaciones, problemas, al final igual que pasa con el mundo militar, puede pasar en una empresa, ¿no? Tienes que abstraerte un poco lo que tus creencias, ¿no? De tus propios sesgos, de tu propio baje cultural, donde te has movido, criado. Tienes que adoptar un pensamiento muy crítico. O sea, analizar los problemas de una manera muy crítica y sobre todo de una manera abierta, ¿no? A veces los militares, ¿no? Pecamos de estar muy encerrados en el ámbito militar y cada vez más hay grupos de trabajo multidisciplinares en los que, sobre todo a niveles estratégicos, pues ya hay muchos civiles, mucha personal que aporta sus conocimientos, ¿no? Entonces, yo definiría eso, ¿no? Es una forma de afrontar los problemas y de intentar hallar soluciones de manera muy crítica y sobre todo una mente abierta. Y intentar no centrarnos simplemente en una solución, sino que puede haber varias, ¿no? Analizar varios escenarios. A veces el escenario que se da, a veces es el menos probable, ¿no? Es lo que está pasando últimamente, ¿no? Vemos en los últimos conflictos que a veces lo que analizamos se va al garete porque hay cosas que se nos ha pasado o no hemos tenido suficiente flexibilidad mental como para valorar una posibilidad que se daba, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final es un conjunto, ¿no? de cosas, ¿no? Pero bueno, yo definiría esas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Daniel, por estas primeras preguntas más desde el punto de vista biográfico, ¿no? Y para conocerte un poquito mejor. Y antes de que nos pases a explicar la ponencia, simplemente por mi parte explicar que esta masterclass a su vez está en el contexto de LISA Challenge Cyber Missions que está publicado en lisanews.org. Algunos de vosotros seguramente ya os hayáis hecho eco, otros, algunos no, quizá, por lo que paso a explicarlo rápidamente. LISA Challenge son una serie de desafíos, de competiciones que vamos publicando cada mes y medio aproximadamente, donde planteamos una serie de retos para que de forma gratuita aquellos que estéis más interesados podáis demostrar de lo que sois capaces a cambio de una serie de premios. Estos premios suelen ser becas a nuestros másteres universitarios,
tenemos el ganador oro, ganador plata, ganador bronce, con un más o menos beca en cada caso. A los ganadores, a su vez, les ofrecemos un certificado profesional digital basado en blockchain, una insignia digital exclusiva y una visita a una institución pública en materia de seguridad y defensa, a la que también serán invitados los 10 finalistas que logren quedar en esos primeros 10 puestos, ¿no? Para tener toda la información de este LISA Challenge, que tiene que ver con la masterclass y con el contenido que nos explicará ahora el teniente coronel, tenéis el enlace publicado en lisanews.org, en la home, en la portada principal. También lo hemos pasado ahora por el chat. Está ya en activo este reto, por lo que os animamos a leer las bases del concurso, a que os postuléis, a que os esforcéis, a que no utilicéis ChatGPT para conseguir atajos, porque tenemos detectores de inteligencia artificial y que si lo uséis correctamente, pero no para hacer el trabajo. Y una vez revisado por el jurado, anunciaremos quiénes son los ganadores. Habrá una votación pública donde se decidirá quiénes son los principales, los mejores análisis para, para quedar en ese primer, segundo o tercer puesto. Algunas de las fechas importantes: el reto empezó ayer, 5 de mayo. La fecha límite para la presentación de los análisis es el 18 de mayo a las 23:59 hora de Madrid. El 27 de mayo diremos quiénes son los 10 finalistas, que los valorará un jurado experto por miembros profesores del LISA Institute. Del 27 de mayo al 1 de junio comienza esa segunda fase del reto, donde se hará la votación pública y tendréis los finalistas que compartir con vuestro entorno los análisis para ver quién recibe más votos. Y el día 2 de junio anunciaremos los ganadores en directo, aprovechando otra masterclass en donde Marc Rivero nos hablará de la operación triangulación, un ataque invisible al corazón de la seguridad móvil. Tiene 3 masterclass este LISA Challenge a las que podréis asistir para coger ideas y para mejorar vuestras capacidades para hacer un informe de inteligencia aplicado al ámbito de la ciberseguridad y al ámbito de la desinformación, como explica la página web del propio reto y con relación a lo que nos explicará ahora el teniente coronel. Así que, sin más dilación, Juan Daniel, si quieres proceder con la ponencia, ya se ve la pantalla la presentación que has compartido. Yo me quedo en un segundo plano y cuando finalices tu presentación te formularemos las preguntas que algunos miembros de la audiencia están escribiendo por el chat. Haré una selección de las que sean más relevantes y oportunas para poder planteártelas. Y aquellos que sois alumnos de LISA y que estáis haciendo alguno de los másteres, recordad que participar puntúa solo y exclusivamente cuando la pregunta es de calidad, así que os animo a pensar muy bien la pregunta que nos formuléis para que posteriormente se la pueda plantear al teniente coronel. Así que muchísimas gracias, todo tuyo. Buenas tardes, gracias Daniel. Bueno, pues vamos a empezar ya con la clase. El título: Ciberamenazas globales, impacto en la defensa nacional y en la seguridad internacional. ¿Vale? Pues vamos a empezar a definir un poco el panorama geoestratégico para definir el por qué, ¿no? Dónde se circunscriben estas ciberamenazas y un poco vamos a ir de lo general a lo particular, ¿no? A ese impacto que tienen desde sobre todo en las organizaciones internacionales y ya finalmente en la defensa nacional en España, concretamente la española, y un poco también pues qué estamos haciendo en las Fuerzas Armadas españolas para poneros también al tanto en cuanto a ciberseguridad. Esto es el índice, bueno, ya lo he comentado. Al final de todo, pues eh, comentaré unas conclusiones que he tenido que he considerado más idóneas y más oportunas y finalmente pues un turno de preguntas, ¿no? Bien, empezamos con el panorama de seguridad global del siglo XXI. Bueno, pues como sabéis ya, si cualquiera que esté leyendo, que esté escuchando la tele o ya más últimamente pues siguiendo las noticias por internet, por el móvil, por Twitter o por lo que sea, pues al final ya sabéis cualquiera bueno, pues que el diagrama de bloques, la estructura de bloques que había durante la posguerra fría, pues bueno, se ha venido abajo. Esos dos grandes bloques de Rusia y Estados Unidos, eso con sus esferas de influencia particulares, bueno, pues prácticamente se han venido abajo. Rusia inicialmente, bueno, fue la primera que cayó y al final, pues bueno, han aparecido otros actores, ¿no? Es lo que llamamos el deterioro el deterioro del multilateralismo, ¿no? Pues al final, pues esas dos estructuras, como era la OTAN, el Pacto de Varsovia, pues al final, bueno, pues habían dos grandes bloques en el que los países, bueno, se ayudaban unos a otros. Al final, bueno, pues esto vemos que
bueno, pues que poco a poco ya surgen más actores que pues con una serie de técnicas más que no requieren pues tantos recursos como pueden ser las ciberataques, pues bueno, están poniendo en jaque a gobiernos o a incluso a, bueno, a instituciones civiles, ¿no? Este nuevo panorama también se caracteriza por una mayor competición geopolítica, económica y de recursos energéticos, ¿no? Estamos viendo pues el tema de Ucrania, ¿no? De las tierras raras, de por qué Estados Unidos está buscando esas tierras raras, bueno, pues los nuevos dispositivos, las baterías, ¿no? Dispositivos móviles, pues requieren cada vez más de esos dispositivos, de esos recursos, y que tiene esas materias primas, pues al final puede dominar el mundo. Y eso genera, pues al final, pues que haya una mayor competición, ¿no? Pues que Rusia, China, ¿no? Esté buscando también, pues en África, ¿no? En Mali, cuando estuve desplegado por allí, pues se veía muchas compañías chinas, ¿no? China intenta, pues eso, acaparar recursos allí donde, para fabricar sus productos, donde los tiene. Incluso en Mali, pues ya podríamos ver, por ejemplo, que esos países antiguamente considerados como el tercer mundo, pues cada vez están más globalizados, más hiperconectados. O sea, un niño de Bamako pues tiene un móvil, tiene un smartphone y puede en su móvil, con una conexión a internet, pues escuchar y leer, ¿no? Prácticamente lo que está pasando en otro lado del mundo, ¿no? Entonces, eso se produce, ¿no? Porque aparte de toda esta evolución tecnológica, pues ha producido una evidente transformación digital, ¿no? Esas sociedades están hiperconectadas, ya prácticamente te puedes conectar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Vemos bueno, sí, el internet satelital, ¿no? Los satélites a baja cota, que son capaces de prácticamente conectar todo el mundo. Y luego estamos viendo recientemente pues esa aparición de unas tecnologías disruptivas, ¿no? Que parece que cambian, ¿no? Ese modelo que tenemos de no de pensar, sino de ejecutar diferentes tareas, ¿no? Por ejemplo, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, ¿no? La realidad aumentada, el blockchain, ¿no? Esas nuevas tecnologías, pues al final lo que hacen es que va buscando o tratan, ¿no? De localizar o de recabar cuanta más información posible, ¿no? Entonces al final vemos que el dato se ha convertido en un activo estratégico de primer orden, ¿no? Ya desde, no simplemente el marketing, ¿no? Vemos que las compañías quieren saber lo que estamos pensando, lo que buscamos para ofrecer los productos, sino de ciertos grupos de presión, ciertos lobbies, pues buscan saber, pues cuantos más datos mejor, ¿no? De partidos políticos, sociedades, ¿no? Sociedades autoritarias, pues intentan saber qué es lo que está haciendo sus ciudadanos, ¿no? Y ante este nuevo panorama global, ¿no? Hemos visto este cambio, ¿no? del modelo de seguridad, esta transformación digital tan brutal, pues al final, y esa competición, ¿no? De ciertos nuevos actores que han aparecido, pues intentan, ¿no? Buscar su lugar en el mundo y, pues algunos pues no tienen las capacidades que posiblemente podían tener antiguamente tanto Estados Unidos como Rusia, ¿no? Y sin tener prácticamente tanto potencial convencional o armas incluso hasta nucleares, pues pueden conseguir otros objetivos, ¿no? A través de las estrategias asimétricas, ¿no? Y una de esas estrategias, una de esas técnicas o procedimientos son los ciberataques, ¿no? Lo que hablo que están incluidas dentro de las ciberamenazas. Bien. ¿Y qué es una ciberamenaza? Pues bueno, pues un ciberamenaza es cualquier acción maliciosa, peligrosa, en el entorno digital, ¿no? Pues eso de ciber, que busca dañar sistemas informáticos, robar información, interrumpir servicios, comprometer la seguridad de personas, empresas o gobiernos. Esto es malicioso o peligrosa, o sea, no busca al bien. ¿Y esto? El objetivo, pues robar datos, ¿no? Ese dato como un valor fundamental, no solo de personas, sino de bancos o de información, pues empresas, ¿no? Que están desarrollando algo puntero. Entonces ya nos vamos a parte de ciberespionaje o incluso ya vamos un poco más en detalle, ya más al ámbito más peligroso, más malicioso, que es ya el sabotaje de infraestructuras críticas, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues ya no hay, ya la motivación de cada persona, pues, o que de cada grupo, pues ya puede ser un poco diferente. Ya no, evidentemente, ya no es el robo de datos con un objetivo puramente económico, sino ya es hacer daño, ¿no? Sino ya es dañar a, pues eso, el bienestar de ciudadanos. Incluso, bueno, pues podemos ver ya esas ciberamenazas que están ya no solo actúan aisladas, sino como parte de una estrategia más profunda, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, la guerra de Ucrania, como previamente a un conflicto ya se vio como se intentó hacer un ciberataque potente sobre
sobre los sistemas de información y comunicaciones de Ucrania, ¿no? Ahí luego fue seguido por una campaña de información muy importante, una propaganda, para intentar, pues bueno, sin dejar insignificante al ejército ucraniano, intentar, pues eso, a los líderes de Ucrania, al presidente de Ucrania, pues intentar, pues, de tratarle de, bueno, pues de persona que no era fiable o que intentaba, pues, atentar contra los rusos que vivían, ¿no? En las zonas limítrofes, en la zona del Donbass. Entonces, y luego, pues al final también, pues, una serie de ciberataques. O sea, al final, estas ciberamenazas no, como estrategia híbrida, pues no actúan ni aisladas. Hay pocas, cuando estamos hablando ya de estrategias a un nivel ya un poco más importante, pues nunca actúan solas, sino que están siguiendo un plan un poco plan más detallado, ¿no? Más comedido. Bien, ante las ciberamenazas, pues ¿qué tenemos? Pues ¿cómo hacemos frente? Pues la ciberseguridad, ¿no? Es como la teoría del policía y del ladrón, ¿no? Al final, pues bueno, siempre corre uno más que otro. Parece que siempre las ciberamenazas, ¿no? Estén más evolucionadas, pero tampoco tenemos que quedarnos por vencidos porque, bueno, pues ahí la ciberseguridad está avanzando también, yo creo que al mismo nivel, quizá un poquito por debajo, pero bueno, considerada como conjunto de prácticas, tecnologías y procesos, pues diseñados para proteger todo aquello que las ciberataques y ciberamenazas no quieren disrumpir, ¿no? Sistemas, redes, dispositivos y datos, ¿no? Contra esas ciberamenazas. Ante esto, evidentemente, pues claro, si nosotros queremos salvaguardar un medio, un bien, pues tenemos que tener unos medios adecuados, ¿no? Y sobre todo tener una vigilancia constante, ¿no? Es un tema de inteligencia pura. Eh, mm, un atacante, o sea, alguien puede robar un banco, decide el momento, el cuándo y el cómo, ¿no? Pero un sistema de vigilancia, un sistema de seguridad, lo que tienes que hacer constantemente estás vigilando porque no sabemos, ¿no? Cuándo va a hacer el ataque o cómo va a ser. Entonces, la ciberseguridad implica, pues eso, estar continuamente vigilantes y al final saber exactamente cuál es el bien a securizar, ¿no? Porque no podemos no podemos securizar o mantener seguro todo un país o todo. Al final tenemos que discriminar qué infraestructuras, ¿no? Llamadas críticas o qué bienes más sensibles son los que tenemos o vamos a intentar priorizar en cuanto a la seguridad, ¿no? Bien, ¿qué actores son los que están llevando a cabo, ¿no? Este tipo de ciberamenazas, ya bien de una manera aislada o bien dentro de una estructura más amplia o más profunda, ¿no? De desestabilizar, ¿no? Conseguir otro fin, ¿no? Que es como, pues bueno, pues tenemos dos tipos fundamentales de actores. Tenemos los ataques de estados-nación, ¿no? De países que no directamente, ¿no? Evidentemente, ni Rusia ni China ni Corea del Norte pues van a atacar directamente con la bandera de Rusia, ¿no? Sino que lo que van a hacer va a ser promocionarlo, y también incluso hasta dar capacidades por parte de la inteligencia, ¿no? Intentar dirigir el objetivo, ¿no? A ciertos grupos de presión, como, bueno, tenemos la amenaza persistentes 29, la COSIDIR, tradicionalmente rusa, Sandworm también es otro grupo de hackers, ¿no? Que están, bueno, pues están tradicionalmente, bueno, pues recientemente atacando Ucrania, pero bueno, pues se había identificado, ¿no? Ya puntualmente que y de esos ciberataques, ¿no? Que están sufriendo países de OTAN, incluso España, pues vienen de estos, no estados, pero de estos grupos que están financiados y apoyados por estos estados, ¿no? Pues también tenemos a China, pues hackers vinculados al Ejército Popular, ¿no? Corea del Norte, pues, sobre todo, pues, bueno, el grupo Lazarus, también que, bueno, pues ataque, tiene otros, ¿no? Otros objetivos, atacar a bancos, el tema de intentar eh, pues eso, atacar o discriminar el código de las criptomonedas, y sobre todo, incluso recientemente, pues incluso el Estado Islámico. Vemos que no es un Estado-nación, pero bueno, ellos sí consideran como tal, y entonces, bueno, pues también están haciendo o han hecho uso de estas tácticas. Y luego el segundo tipo de actores serían actores no estatales, ¿no? Que buscan otro fin un poco diferente. Por ejemplo, tenemos activistas como Anonymous, que vienen en función de, bueno, tampoco tienen una idea muy clara de cuáles son sus motivaciones. Pueden actuar o apoyar a una causa o a otra en función un poco de sus intereses. Y luego ya tenemos a grupos criminales, ¿no? Como los recientes ataques de ransomware a infraestructuras, a bancos, ¿no?
bueno, le lanzan un script malicioso, al final pues les encriptan la información, sus seguidores, al final pues pide un rescate para poder recuperar esa información, ¿no? Al final esa es una motivación puramente económica, quien sea tocado paga y evidentemente pues el grupo criminal devuelve esa información, ¿no? Un poco las dos diferencias pero al final vemos como, aunque sean ataques por parte de diferentes actores, las técnicas son muy parecidas y, como he dicho anteriormente, pues se ha democratizado ese acceso a ciertas tácticas, a ciertas infraestructuras que permiten esos ciberataques y ya no hace falta que sean grupos financiados, ¿no? por países que tengan muchas capacidades, ¿no? Sino que ya personas con cierto nivel de conocimiento sobre todo de computación, ¿no? Pues eso, de acceso a redes de información, pues es capaz de montar un ataque de este tipo en condiciones, ¿no? En cuanto a seguridad nacional, vemos que ese panorama internacional de seguridad que os he comentado anteriormente, pues ya han aparecido ya los dominios, dominios digamos, donde se ejecutan o realizan las operaciones militares, entre los tradicionales, por el de tierra, mar y aire, ¿no? Ya han aparecido otros dos nuevos, que son el dominio cognitivo y el ciberespacio. Esto, ciberespacio, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Y cognitivo es, bueno, pues todo es ese su lugar, ¿no? Donde se llevan a cabo las decisiones, ¿no? Desde los medios de comunicación, de transmisión, hasta nuestro propio cerebro, ¿no? Nuestra propia eh, forma de ver y de actuar, ¿no? Estos están muy estas estrategias de guerra híbrida lo que hacen es interconectar prácticamente todos los dominios, no simplemente tierra, mar y aire, sino sobre todo conectivo y ciberespacio. Y podemos ya ver ese nivel, ¿no? de interacción, pues en el ámbito internacional, pues vimos el ataque ya en 2007, ¿no? Prácticamente han pasado casi 20 años, parece que fue hace poco, pero como un ciberataque, ¿no? Una serie de ciberataques consiguieron paralizar un país, Estonia, concretamente el año 2007, ¿no? Y todo fue porque, bueno, pues Estonia intentaba desligarse de la influencia rusa y, claro, pues una serie de símbolos de la presencia rusa, de la presencia socialista, ¿no? En el país, como era el movimiento del soldado caído, pues intentaron quitarlo de sitio, en un lugar prominente, ¿no? de la capital Tallinn, y eso fue visto por Rusia como ya, pues, como una gota que colmaba el vaso, ¿no? Y que, claro, pues no quiso dejar que Estonia pasara a intentar ¿no? zafarse de su influencia y pasarse, ¿no? a la parte más occidental, ¿no? La parte europea. Entonces, bueno, pues paralizó prácticamente paralizado el país, sumieron al país en el caos y eso pudo haber sido aprovechado por ciertos grupos de presión, por sabotajes, incluso pues para ver, bueno, pues el objetivo no sabemos todavía cuál fue, pero básicamente podemos, eh, podemos analizar que al final pues sería pues, un poco como hacer ver a los ciudadanos estonios que el propio país no era capaz de garantizar su seguridad, ¿no? Y que quizás era mejor que se mantuvieran bajo la dictadura soviética, ¿no? Al final, bueno, pues Estonia decidió, ¿no? Al final pues se recuperó, al final pudo llegar a restablecer sus servicios y al final, bueno, pues Estonia pues luego comentaré, ¿no? Es ahora mismo un país puntero en cuanto a ciberseguridad, ¿no? Desde ese país, esa primera, ¿no? En contacto un poco sangriento, ¿no? con el ciberataque, pues ha habido, ¿no? Poco a poco, sobre todo esos países que están en continua competencia, pues, pues claro, van poco a poco poniéndose un poco al día en cuanto a esas tácticas, ¿no? técnicas, que son armas que son los ciberataques, ¿no? No son tan caras ni son tan visibles y sobre todo una cosa importante que es difícilmente atribuibles, ¿no? Al final decimos que sí, que Rusia estuvo detrás, ¿no? de ciberataque a Estonia, pues habría que demostrarlo, ¿no? Habría que demostrar de una manera forense, ¿no? Que ese ataque o ese bot, ¿no? Ese programa, ese virus ha salido de un ordenador, concretamente desde una institución pública no militar rusa, entonces es muy complicado, o incluso China o Corea del Norte. Entonces, bueno, pues estos actores poco a poco pues van perfeccionando esas tácticas de guerra híbrida, ¿no?
que, como he comentado anteriormente, pues bueno, es esa combinación, ¿no? De adaptación de medios convencionales y no convencionales, como pueden ser esos ciberataques, operaciones encubiertas, ¿no? ¿No? Militares, paramilitares, ¿no? De manera un poco coordinada, para alcanzar sus objetivos, ¿no? Y dentro de esa escala aérea, pues tenemos guerras híbridas, pues tenemos la ciberamenaza, ¿no? La cumbre de OTAN en Varsovia de 2016 fue un antes y un después en el modelo de seguridad, que tenía la OTAN, ¿no? Pues ese modelo de seguridad, pues, caída del muro de Berlín, ¿no? De esos dos bloques, poco a poco se ha ido degradando hasta que al final, bueno, pues OTAN, los países integrantes de la OTAN, entre los cuales está España, pues ya se han dado cuenta de que ese modelo de seguridad pues ya ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces sí, se realizó una cumbre, ¿no? de la OTAN en Varsovia en el año 2016 y entonces, pues bueno, pues ya se pusieron, sobre todo se analizó el escenario estratégico y se actualizaron el nivel de riesgo, ¿no? que tenían los diversos países y ya se dieron cuenta que, bueno, pues que las ciberamenazas eran uno de los riesgos más críticos para la seguridad global, ¿no? Equiparándolas incluso a amenazas convencionales como los ataques militares, ¿no? Ya se vio que pues, la ciberamenaza combinada con un ataque militar, ¿no? Incluso hasta con la propaganda y desinformación, pues puede tener una- un efecto pues eh, mucho más evidente, ¿no? También se designó en esa cumbre, ¿no? el ciberespacio como quinto dominio, ya como un campo de batalla junto a tierra, mar y aire, en el que otros actores estaban realizando operaciones. Entonces, ¿y por qué no? Pues OTAN debería tener ese campo, ¿no? ese dominio como muy presente, intentar pues aplicar todo otro potencial, ¿no? y destinar recursos económicos, militares, ¿no? de tecnología a ese dominio, ciberespacio en el que estaba viendo como diversos actores pues estaban prácticamente dominando ese espacio, ¿no? Se llegó lo que llamaron el Cyber Security Pledge, ¿no? Que fue pues, con un compromiso, de todos los medios que eran integrantes de la OTAN, como en materia de ciberdefensa, ¿no? Pues que se comprometían, ¿no? en los países a poner a punto, ¿no? sus estructuras de ciberseguridad, porque al final no se entiende una defensa colectiva sin que los países aumenten, ¿no? su nivel de seguridad. Lo estamos viendo ahora. Estados Unidos pues quiere que los países de OTAN aumenten su compromiso. Al final, pues bueno, pues se tiene que aumentar, ¿no? el nivel de gasto del Producto Interior Bruto mínimo al 2%, ¿no? Y eso implicará, como luego veremos posteriormente, que los países pues, tengan que desarrollar nuevas políticas armamentísticas de adquisición de material, ¿no? de adecuación de sus tecnologías, y uno de los campos fundamental va a ser y está siendo el ciberespacio. Bien, en cuanto a seguridad internacional, el importante, ya como españoles, ¿no? Fuerzas Armadas españolas, pues nosotros estamos adscritos como país y como Fuerzas Armadas a la OTAN, ¿no? Y OTAN, como sabéis, es una organización defensiva, no es una organización ofensiva, ¿no? Defensiva. Entonces, lo que sí que tiene claro es que, bueno, pues cuando un país que es parte o miembro de la OTAN es atacado, pues a través de su artículo 5, ¿no? La defensa mutua, cuando un país es atacado, de manera convencional o no convencional, pues en la OTAN, los países de la OTAN están obligados a responder y a apoyar, ¿no? Básicamente eso se vio ya en Irak, cuando fue atacado Estados Unidos, ¿no? Con el ataque de las Torres Gemelas, pues apeló al artículo 5 y por eso, bueno, pues muchos países de la OTAN, incluida España, pues desplegamos en Afganistán o en Irak, pues para, bueno, luego ya se vio, ¿no? Un poco, bueno, ya la situación final deseada quizá no estaba muy bien estudiada y al final, bueno, pues al final el desarrollo de esos conflictos pues no fue como se esperaba, pero bueno, por lo menos el inicio sí fue el detonante de un ataque. Entonces, desde este mismo eh, forma de pensar, ¿no? Podemos determinar que un ciberataque, un ataque de ransomware, por ejemplo, contra una infraestructura crítica de un país, pues podía identificarse como un ataque, eh, y apelar al tipo 5, ¿no? En la que un país que forma parte de la OTAN, bueno, pues puede apelar a otros a responder, ¿no?
Y aquí tenemos sobre todo el problema que tienen los ciberataques, pues el problema de atribución, ¿no? Es muy difícil atribuir un ciberataque a alguien en concreto, a un país en concreto, ¿no? Por eso los países, ¿no? Pues Rusia, China, Corea del Norte, Irán, nunca van a hacer un ciberataque desde sus instalaciones militares, sino lo que van a hacer no ataques a gran escala, sino ataques a pequeña, a menor escala para no levantar quizás sospechas, pero muchos ataques eh, sobre infraestructuras, pues hay que en determinados momentos pues pueden resultar importantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos viendo nuevos ciberataques, están haciendo, pues, ahora parece que la moda sea atacar los cables submarinos, ¿no? Ahora recientemente, pues bueno, el gran apagón que ha habido en España en los últimos, hace unos cuantos días, pues se está barajando, se está analizando el problema. Es todavía pronto, ¿no? Para llegaros una- a un resultado, pero bueno, el tema del ciberataque es una de las opciones que están, ¿no? Que se están barajando, ¿no? No porque sea solo en función de un ciberataque, sino como una parte, ¿no? Sino como algo que ha podido contribuir en algún punto determinado de la red eléctrica, ¿no? Pues a echar abajo toda la red, ¿no? Eh, pero claro, eso va a ser muy difícil de atribuir si al final resulta que ha sido un ciberataque. Quizá habrá sido no sé, no soy experto en el tema, pero bueno, quizá un conjunto de acciones. Y si una acción, una de las causas es un ciberataque, pues va a ser muy difícil atribuir el problema, con lo cual, bueno, es difícil que a medida que va pasando el tiempo, pues se pueda atribuir a nadie, ¿no? La OTAN, después ya de esa primer cumbre que tuvo ya en, en Varsovia en 2016, bueno, ha ido poco a poco, ha ido adaptando sus políticas y ya no simplemente políticas, sino ya yendo al detalle, ¿no? Vemos como en el 2018 se creó un centro de operaciones cibernéticas, el CIOC en Mons, ¿no? Que monitoriza y responde a ataques en tiempo real. Esto está prácticamente justo al lado del cuartel general de la OTAN. Ya en el 2019 pues, se ha creado en el ATO el Cyber Security Center en Tallinn, que como recordáis en la presentación, el 2006 pues prácticamente fue totalmente desarbolado el país, entonces pues se consideró conveniente pues establecer allí el centro de ciberseguridad de la OTAN y ahora mismo pues os puedo asegurar que Estonia es uno de los países más fuertes en cuanto a ciberseguridad de todo, no se implementa toda la OTAN, sino está a nivel de los grandes países, ¿no? De ciberseguridad. Y eso es un organismo, bueno, pues que básicamente se encarga de prevención, defensa de las redes, de comunicación de OTAN y al final, bueno, pues es muy efectiva y se toma muy en cuenta por la OTAN. Bien, en cuanto a Unión Europea, vamos ya bajando un poco, ¿no? El foco, ¿no? Desde OTAN, Unión Europea, al final, primero con España. Unión Europea, bueno, sabéis que la política de seguridad común de la Unión Europea, pues es bueno, a raíz de un poco de la caída esta del multilateralismo, pues al final estamos viendo que la Unión Europea pues tiene países que están, pa- tienen, pa- están integrados en OTAN, pero tiene otros países que no, o tiene otros países, bueno, que tienen objetivos o intereses un poco diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues sabéis que la Unión Europea pues ha establecido la política exterior y seguridad común, que tiene muchas ramas, ¿no? Muchas direcciones, ¿no? Inicialmente, pues, ¿por qué surge esto? Bueno, pues porque creo que el panorama de seguridad pues, estaba siendo cada vez más complejo y que podemos cada vez confiar menos, ¿no? En nuestros socios tradicionales, como puede ser Estados Unidos, ¿no? Y ahora se está demostrando, ¿no? Entonces ese panorama se estudió, bueno, el entorno de seguridad, entonces evidentemente pues uno de los escenarios de ciberamenazas pues se vio bueno, que era cada vez más complejo y que se estaba llevando cada vez más, ¿no? Estaban surgiendo muchos ataques en este ámbito y al final, bueno, pues sobre todo la Unión Europea inicia siempre todo con marcos legales, ¿no? Con normativa, ¿no? Se han estado creando agencias especializadas, ¿no? Cooperación con otros países. Y eso, al final se ha materializado en un CER, ¿no? Es un centro de respuesta a crisis, sobre todo cibernéticas, que son equipos de respuesta ante incidentes informáticos, y hay un CERC que ya es de esos CERC de Unión Europea y el CERC de OTAN en Tallinn, pues al final se está coordinando, ¿no? Una respuesta coordinada, ¿no? Y organizada en cuanto a ciberataques, ¿no? Eso que ya no somos
ese paradigma de seguridad ya no es local, ¿no? Sino que un ciberataque pues, puede actuar sobre una infraestructura concreta, pero que ese ciberataque es efectivo, pues esa infraestructura está conectada con otras, no solo nacionales, sino de otro nivel internacional. O sea, si un ciberataque al final pues, es capaz de obtener información sobre la producción de ciertos componentes de un caza, ¿no? O de un, de la, de un caza que que está produciendo en diversos países de Unión Europea, pues al final, evidentemente, vemos que el problema no es del país donde se está aplicando, vamos a poner, pues las ruedas, ¿no? O los sistemas de radio, ¿no? Sino que al final eh, afecta a todo, ¿no? No es algo aislado, ¿no? También, bueno, pues la ENISA, la Agencia de Ciberseguridad Europea, y recientemente, bueno, pues se ha publicado una ley que es la Ley de Ciberresidencia, que son, bueno, pues requisitos de obligado cumplimiento, pues de todos los países para ciertos productos digitales, ¿no? Los que se venden en la Unión Europea. Bien, pasamos ya al ámbito nacional, ¿no? Bajamos ya de OTAN, Unión Europea, y vemos qué se está haciendo en España, ¿no? Y fundamentalmente, para ver qué se está haciendo, eh, uno de los documentos fundamentales en los que se plasman o que se analizan en ese entorno de seguridad y hacia dónde queremos ir como sistema de seguridad. Recordar que seguridad no es simplemente Fuerzas Armadas, sino las Fuerzas Armadas somos un pilar de la seguridad, pero que hay otros pilares de la seguridad, ¿no? Ya no simplemente fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que pues ya hay pues las compañías de la infraestructura, las críticas, ¿no? Los bancos, la industria, pues todo eso al final es parte de esa seguridad nacional, ¿no? No simplemente somos las Fuerzas Armadas. Bueno, pues en 2021 la última estrategia de seguridad nacional actualizó, ¿no? Esos riesgos y amenazas, los que se considera, ¿no? Que España como país está amenazada y se identifica una serie de riesgos, una serie de amenazas, ¿no? Lo podéis ver aquí en pantalla. Hay unos, bueno, que sobre todo que predomina, ¿no? El vector tecnológico, pero podemos ver pues, amenazas a infraestructuras críticas, ¿no? Espionaje, injerencias desde el exterior, campañas de información, vulnerabilidad de ciberespacio, ¿no? Vulnerabilidad aeroespacial, energética. Esos riesgos y esas, primeros, en cualquier sistema de seguridad de inteligencia, lo primero que hacemos es analizar vulnerabilidades, ¿no? Antes de ponerme un paraguas, pues yo quiero saber a qué tengo que cubrir. Si tengo que cubrir todo el cuerpo, porque tengo que cubrir a más gente. Entonces, por eso no es un símil, ¿no? Para ver el tamaño del paraguas tendré que saber qué es lo que tengo que cubrir y cuál es mi vulnerabilidad. Por eso la Estrategia Nacional de Seguridad lo que hace es, primeramente, pues analizar todo ese panorama de riesgo y amenazas, ver cómo está el sector, ¿no? Cómo está España como país ante las nuevas amenazas que se estaban presentando, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues vemos que ya en el 21, hace relativamente poco tiempo, pues se hace ya pues un estudio de esas amenazas e incluso ya se hablan de estrategias híbridas, ¿no? De que esas amenazas están ya interconectadas, ¿no? Con lo que llamamos estrategia híbrida. Pues que un ciberataque puede estar conectado con una campaña internacional de propaganda, con un flujo, ¿no? De migración irregular, con espionaje, con actos de terrorismo, radicalización violenta, ¿no? Bueno, todo está conectado, ¿no? Al final, eh, uno de los, uno de los escenarios, ¿no? Uno de los riesgos que se identifican, sobre todo son en el ámbito ciberespecial, pues bueno, son los ciberataques. Bien, al final, esta estrategia de seguridad, pues al final, yo os he resumido, os he extractado un poco lo más importante en cuanto a ciberseguridad. Todo aquel que tenga pues, más inquietud en ver esos riesgos de amenazas, bueno, pues recomiendo que se la lea. Ha habido versión en PDF muy leíble, bueno, yo he tratado en esta clase, pues un poco lo más importante en cuanto a ciberseguridad. Entonces, bueno, ya he comentado lo de aumento de amenazas híbridas, ¿no? En territorio nacional, en España. Se identifica, pues eso, la vulnerabilidad del ciberespacio. Hace poco he leído una noticia en la que se identificaba como que en España había más de 1.000 ciberataques al año sobre infraestructuras críticas, sobre hospitales, sobre trenes, ¿no? Sobre, bueno, pues incluso el propio sistema de información del ejército, ¿no? De aeropuertos.
que no salen a la luz porque ¿entiendes? Son pequeños ciberataques, a veces también se pueden considerar grandes ciberataques y a veces también pues, son ciberataques que son ejecutados sobre empresas privadas y quizá tampoco pues, tenemos toda la información, ¿no? Nadie quiere airear que ha sido un ciberataque, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el dato ese de 1.000 ciberataques al año es un dato muy importante, ¿no? Que al final, bueno, pues España, pues evidentemente gracias a que nos hemos también puesto un puesto al día en cuanto a ciberseguridad, pues bueno, pues al final creo que estamos dentro del ámbito europeo, dentro del ámbito OTAN y en cuanto a país, bueno, pues estamos más o menos, estamos en cuanto, y luego comentaré, ¿no? Las infraestructuras que tengo en cuanto a ciberseguridad, pero estamos más o menos bien, ¿no? Entonces, vemos que esa estrategia de seguridad nacional, al final, ¿no? Pues tienen que llegar a algo. Entonces, al final se ha traducido en una estrategia nacional de ciberseguridad, ¿no? Que pues hace 2 años, el 23, ¿no? Pues enfocada a la protección de infraestructuras críticas y sobre todo a la cooperación público-privada. Luego comentaré ahora esas instituciones privadas, ¿no? Que apoyan al sector y sobre todo pues uno de los ámbitos que se ha desarrollado mucho, pues eso, a la protección de datos, ¿no? Cómo esas empresas o cómo se ha avanzado en cuanto a proteger el dato, lo que es lo que he comentado anteriormente, dar un dato como un actor estratégico, ¿no? Entonces, eh, las empresas que manejan datos, al final, pues tienen que tener una serie de unos mínimos de seguridad, ¿no? Entonces, pues tienen que tener esos datos a buen recaudo y evidentemente, pues no deben ser filtrados, porque al final son propiedad personal, ¿no? De cada uno. Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo esta estrategia de seguridad del 21 pues, ha ido avanzando. Se ha hecho mucho hincapié en el ciberespacio, en ciberamenazas. Poco también se han adaptado marcos legales. Y al final, bueno, pues vemos que al final se materializa, ¿no? En leyes y incluso en la establecimiento de agencias y equipos clave en cuanto a ciberseguridad, ¿no? Vemos sobre todo uno bastante famoso en cuanto a ciberamenazas, que es el Centro Criptológico Nacional, que depende del Centro Nacional de Inteligencia, que es la lidera, es un poco el que coordina, lidera toda la respuesta nacional en cuanto para dar respuesta a ciberataques. También tenemos otro instituto nacional, que es el de ciberseguridad, que es el INCIBE, que ya se dedica un poco más ya a proteger a empresas, ciudadanos, ¿no? Bueno, pues tenemos ya, por ejemplo, tenemos un portal, ¿no? Que se dedica a reportar incidentes, ¿no? Porque las empresas o que aquellos particulares que han sido sufrido ciberataque, pues puedan poner en conocimiento público de lo que ha pasado, ¿no? Y ya más en detalle tenemos la creación de CERT, con los equipos de respuesta eh, informáticos, ¿no? De seguridad de industria, el CERSI, que bueno, pues es un CERT que se ha creado, bueno, pues a socalle de los CERT creados a nivel europea, a nivel OTAN, que están todos interconectados, al final todos intercambian información, que gestionan las crisis, sobre todo ataques contra infraestructuras críticas, ¿no? Bien, ¿y cómo estamos las Fuerzas Armadas involucradas en el tema del ciberespacio, ¿no? Bueno, como he comentado anteriormente, ya la OTAN en la cumbre de 2016 ya identificaba el ciberespacio como el quinto dominio, ¿no? En las Fuerzas Armadas, pues tradicionalmente hemos combatido siempre en tierra, mar y aire, pero recientemente, bueno, pues estamos también adaptándonos y trabajando, empleando los otros dominios, el cognitivo y el ciberespacio, pues porque al final las amenazas, ¿no? Los adversarios lo están utilizando y nosotros también tenemos que estar en él, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes, ya digo, a nivel estratégico, ha sido la creación del Mando Conjunto de Ciberespacio, anteriormente conocido como Mando Conjunto de Ciberdefensa, bueno, pues ahora Ciberespacio, que es el encargado de planear, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las acciones conducentes a asegurar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas Españolas en el ámbito ciberespacial, ¿no? Tiene un equipo, un CERT, también un CERT militar, que es el CERT del Ministerio de Defensa, y contribuye con sus medios al proceso JSR,
que es ya me meto ya más en mi campo de inteligencia, que es ese proceso, ¿no? de reconocimiento, vigilancia, inteligencia, ¿no? Conjunto. Es, como he comentado anteriormente, eh, hacer frente a las ciberamenazas exige estar continuamente vigilando, ¿no? Porque no sabemos cuándo el ladrón o cuándo va a ser el ciberataque. Entonces tenemos que estar continuamente. Entonces hay un proceso que es dentro del marco del sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de operaciones militares, que se llama JISR, en el que, bueno, pues el mando conjunto del ciberespacio pues tiene unos cometidos, estar atento, poner la antena, ¿no? Poner, en base a, pues eso, indicadores de ataques, indicadores de acciones del enemigo, de cómo se va moviendo el mundo, ¿no? De las tecnologías de la información, ciberataques, ¿no? Y proteger incluso los sistemas de información y de comunicaciones del Ministerio de Defensa, ¿no? Por eso es responsable de la DSG Infosip del Ministerio de Defensa, ¿no? Es responsable de que se cumplan todos los protocolos y de establecer todas las medidas de seguridad de los sistemas de información de tierra. Bueno, perdón, de tierra no, de tierra, mar y aire, de Ejército de Tierra, de Ejército Armada del Aire, de la ONU, ¿vale? De todas las Fuerzas Armadas. Y en el nivel táctico, porque claro, Mando Conjunto de Defensa, como sabéis, es un mando que está situado en Madrid. Entonces, claro, aunque sea virtualmente puede llegar a todas partes, pues no puede llegar allá donde haya un despliegue en una zona de operaciones, una operación militar, de militares españoles. Pues entonces, al final, lo que se suele hacer es desplegar un centro de operaciones de seguridad desplegable, lo que llamamos el COS, o en español es COS, que son pues, unos dispositivos, ¿no? Que lo que le hacen es supervisan esas redes de mando y control tácticas, los desplegables, compuestas pues, de red, de servidores, aplicaciones de hardware, pues para ver si son víctimas de ciberataque. Y es un monitoreo continuo y constante mientras dura la operación, ¿no? Se dedican a prevenir, ¿no? A detectar, dar respuesta y recuperar en un sistema pues tras un ciberataque, ¿no? Ahí vemos un poco el diagrama de cómo funcionaría. eh, Básicamente, bueno, pues cuando hay una operación, siempre que establece un SOC o un SOC, ¿no? Están siempre en vigilancia y lo que hacen es eso, pues detectar esos incidentes, esos posibles ciberataques y sobre todo dar una respuesta rápida, ¿no? Para que esa red se recupere, ¿no? Bien, ya llegamos al fin, ¿no? De la presentación. Espero no haber sido excesivamente pesado. Y ya para finalizar, pues os dejo unos puntos clave, unas consideraciones que, bueno, a modo de resumen, y además quizá, pues si queréis luego iniciar el turno de preguntas, pues para iniciar, ¿no? Un poco el turno, ¿no? Yo definiría, bueno, a lo largo de esta masterclass de impacto, ¿no? De las ciberamenazas globales en la seguridad, en la defensa nacional y en la seguridad internacional, pues bueno, yo definiría o yo resaltaría que ese nuevo entorno estratégico ha definido ya como las amenazas como un nuevo, como un actor principal, una amenaza fundamental que han conseguido borrar, ¿no? La línea entre guerra y paz. Es difícil, ¿no? Atribuir un ciberataque a un actor estatal. Entonces, ¿qué es guerra y qué es paz? ¿No? ¿Qué actor estatal o qué grupo proxy está atacando a otro país? eh, pues en esa nebulosa, ¿no? En esa zona un poco gris en el que se están desarrollando operaciones, pues las ciberamenazas, ciberataques, pues evidentemente pues están siendo empleados de una manera muy, muy importante, ¿no? Ese panorama de ciberamenazas globales pues es cada vez más complejo. Como he visto esa aparición de esas tecnologías disruptivas, ¿no? Recientemente pues estamos viendo la inteligencia artificial, ¿no? Pues como ya hay máquinas que se dedican a pensar, no por nosotros, sino dedican a hacer trabajo. Entonces, ya un ciberataque, pues uno puede hacer una secuencia maligna, malware, pues incluso empleando inteligencia artificial, ¿no? O tecnología cuántica, ¿no? Entonces, si como he comentado anteriormente, esa guerra de policía y ladrón, si al final el policía no se adecua y no se dota de los medios adecuados, al final pues el ladrón lo va a dejar atrás, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, como país, como Fuerzas Armadas, pues estar primero conectados, primero hacer uso de esas alianzas internacionales
no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta en este ámbito, no podemos, no somos un autor aislado, tenemos que apoyarnos en nuestros socios, OTAN, Unión Europea, también en la infraestructura civil, en pues esas industrias que están dedicando al mundo ciber, para tratar de hacer frente a esta nueva amenaza, ¿no? Y ante esto, pues los países tienen los países, ¿no? Los que realizan, los que ejecutan, los que hacen leyes, pues tienen que adaptar esa legislación a, pues, a este nuevo ámbito, ¿no? Ciberamenazas y ciberseguridad. Listo. La ciberamenaza avanza a un ritmo que la ciberseguridad debería estar también por lo menos a la te- al, muy cerca, ¿no? Entonces, la ciberseguridad no es responder, la seguridad en general, en ámbitos generales, no es responder a un ataque, no es responder, no es reactiva, tiene que ser proactiva, ¿vale? Por eso he dicho lo de la vigilancia constante, no podemos estar pendientes de que, o dejar, ¿no?, que nos ataquen, sino que tenemos que estar continuamente vigilando. Entonces, y tenemos que anticipar pues, esos ataques, esas amenazas híbridas. Por eso las estrategias de seguridad, pues estudian el nivel de riesgo, el nivel de amenaza, y al final, bueno, pues se tienen que seguir unas líneas de actuación para tratar de impedir esas amenazas, ¿no? Y ese tipo de medidas que se deben tomar en cuanto a ciberseguridad, pues deben implicar el antes, el durante y el después de un incidente, ¿no? Antes, pues evidentemente, pues una vigilancia constante, identificar esa vulnerabilidad crítica, ¿no?, que son lo que hacen las estrategias de seguridad, pues ver contra qué tenemos que protegernos, dónde tenemos que poner el paraguas, cuál es nuestro punto más débil. Eso serían las medidas de antes. El durante, evidentemente, pues, es tener unos equipos de respuesta, ¿no? Son tener una ciberresiliencia, esos equipos CERT, que lo que he notado anteriormente, nacionales, integrados en la Unión Europea y OTAN, que sean capaces de realizar una respuesta coordinada, ¿no? Y después, pues evidentemente, pues tenemos que tener unos sistemas que nos permitan volver, ¿no?, de unos sistemas pues, son resilientes, capaces de que, aunque tengamos un ciberataque de un nivel importante, pues tengamos la capacidad de volverlos a poner en pie, ¿no? Y bueno, pues tristemente el ejemplo que hemos tenido de la caída, ¿no?, de la red eléctrica, pues hemos visto como nuestro sistema pues ha sido, en cierto modo, resiliente porque en poco tiempo se ha sido capaz de levantar toda una red eléctrica de todo un país, ¿no? Aunque no haya sido directamente realizado por un ciberataque, pues hemos visto cómo esas infraestructuras críticas, ese nivel de resiliencia de las infraestructuras a nivel español. Y sin más, finalizo la clase. Daniel, si queremos abrimos turno de preguntas o coloquio, como veas. Fenomenal. Pues muchas gracias por la ponencia, ha estado muy interesante. Hay muchísimas preguntas, sobre todo de alumnos de los diferentes másteres en concreto. He ido seleccionando algunas de ellas que se han repetido, que me parecen más interesantes o que no se solapan con lo que has comentado. Así que voy a formularte alguna de ellas. Algunos de los alumnos inciden en cómo se coordina entre todas las instituciones que has descrito, que es el gran caballo de batalla, ¿no? El tema de la coordinación. ¿Cómo se coordina el intercambio de información a nivel preventivo, del antes? ¿Cómo se coordina la investigación de ciberamenazas que ya están sobre la mesa o incidentes como el del apagón que potencialmente podría haber sido una amenaza? ¿Cómo se coordina esa reacción, esa investigación cuando ya hay un incidente o ciberincidente sobre la mesa? Y cómo se coordina los diferentes estamentos policiales, militares, inteligencia, cuando además entran en juego departamentos de ciberseguridad de infraestructuras críticas, ¿no? De bancos, de energéticas, de telcos, etcétera. ¿Cómo se coordina toda esa amalgama de entidades, instituciones, personas para poder hacer frente a una amenaza común? Bien, bueno, pues buena pregunta. A nivel español, quien lleva la voz cantante, quien coordina, ¿no?, a nivel estratégico todo esto es el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, a través de su Centro Crítico Nacional, el CCN. Entonces, a nivel gobierno, pues el CCN se encarga de, pues, de establecer una serie de políticas de seguridad
en la que todos los estamentos, ¿no? que dependemos de o estamos implicados, ¿no? en seguridad, o incluso muchos estamentos civiles, empresas civiles, pues que trabajan, que son de cierta importancia, pues tienen que cumplir, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pues todo su centro de seguridad, pues tienen que cumplir una serie de normativas que están regidas, que están emitidas por el CCN. Entonces, el Mando Conjunto Ciberespacio, pues está muy coordinado con el CCN y al final, cuando, sobre todo a nivel de cumplimiento de políticas, pues es el CCN-FNI quien se encarga de dirigir todo esto. Luego las empresas, pues el INCIBE sobre todo hace de coordinador, ¿no? El Instituto Nacional de Ciberseguridad es el que hace un poco de coordinador de todas de las empresas sobre todo más importantes, pues sobre todo las empresas estratégicas, ¿no? Los bancos, empresas energéticas, todos los sectores estratégicos más importantes, pues ya se encargan de que de esas corporaciones, pues tengan todas tienen un departamento de ciberseguridad que evidentemente pues se encargan a nivel INCIBE, a nivel CCN, pues aplicar esas políticas de seguridad que evidentemente, pues ya como una empresa, pues evidentemente pues eh, tiene que tener cierto nivel de resiliencia en ya no simplemente por sus clientes, ¿no? Sino por el bien que representan, ¿no? Porque como he visto, pues Red Eléctrica ya no es simplemente una empresa que proporciona un servicio, ¿no? Sino que proporciona es bienestar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, por ese ámbito, pues todas estas empresas de nivel estratégico pues están de una manera conectadas a través de INCIDE y del CCN a este sistema, ¿no? El sistema de seguridad. Eso a nivel nacional, la colaboración y cooperación es un reto mayúsculo, porque cada institución al final pues tiene una misión, unos recursos y una dirección, ¿no? que puede fomentar o puede dificultar esa cooperación, y más cuando personas hablan en términos diferentes, ¿no? Como puede ser una empresa privada que tiene al final pues unos objetivos y un ánimo de lucro y unos medios muchas veces mayores que otras instituciones públicas, comparado con la ciberdefensa, ¿no? Que al final es un tema más de seguridad nacional, o un organismo policial que al final su foco es la ciberdelincuencia, ¿no? Que lo que busca es aplicar la ley de enjuiciamiento criminal, poner a disposición del juez al cibercriminal, cuando éste quizás está en Rusia, en Corea del Norte, en Irán o en Estados Unidos, en calzoncillos en su despacho, ¿no? Entonces, toda esta complejidad añadida hace que sea todo un reto la cooperación a nivel interno, como has descrito, pero el único camino a seguir para amenazas de ciber. Pero si vamos al plano más internacional, supraestatal, en donde se exige una cooperación entre países, en ocasiones aliados, en otras ocasiones neutrales, en otras ocasiones enemigos, lo cual ya hoy día todo es cuestionable, ¿no? El concepto de aliado, que es un concepto muy elástico. ¿Cuáles crees que son los principales retos que se dan en esa cooperación internacional y hasta qué punto se coopera realmente en materia de ciberdefensa? Bueno, para España, como, bueno, nuestro sistema de seguridad de España, pues, evidentemente, parte, ¿no? Del principio de la seguridad internacional. Nosotros, como España, estamos participando en la seguridad internacional a través de las organizaciones, sobre todo Unión Europea y OTAN. Entonces, bueno, tanto Unión Europea como OTAN, pues tienen una serie de políticas de seguridad y nuestros ya al nivel más de infraestructuras, pues sobre todo en nuestros CERT, nuestros centros de respuesta, pues están conectados a nivel OTAN y a nivel europea. Y el reto fundamental es que ese nivel de coordinación, ¿no? Hasta dónde llega, ¿no? No soy un experto en CERT, pero bueno, todos están conectados igual que la inteligencia, ¿no? Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, todo está, Mossos de Escuadra, ¿no? Todos los sistemas de seguridad tienen un punto de conexión que al final, bueno, pues lo que hace es que no se nos pueda colar a un delincuente porque posiblemente igual puede estar en Irak luchando por el Estado Islámico, pero es que luego coge un avión o coge una patera y aparece de repente en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí puede ser identificado por fuera de Armada, pero luego al final esa información es también de ámbito de seguridad nacional. Entonces, España, bueno, pues como parte de como parte fundamental, ¿no? En la seguridad internacional, pues
está conectada, pues esto, a través de estos CERT, eh, a, a la ciberseguridad de ámbito internacional, ¿no? En la Unión Europea pues tiene sus regulaciones, ¿no? OTAN tiene sus regulaciones, pero al final lo que es el tema técnico, ¿no? Al final hay una conexión real, ¿no? De estos sistemas de seguridad, que es lo que hace que, bueno, pues que un ataque, ¿no? Un ataque que está atacando, un ciberataque en Madrid, pues puede ser un ataque secundario de otro que está siendo desarrollado en Belgrado o en Bruselas, ¿no? Y al final, claro, si tú no te das cuenta, no ese paraguas, si lo pones muy pequeñito, al final solo te vas a cubrir a ti mismo y al final, pues el paraguas tiene que ser suficiente grande como para que cubra a todas las partes, ¿no? A todos los países que forman parte de ese nivel de seguridad. Hay una pregunta muy interesante de María López Palacios, que la voy a reformular un poco, pero básicamente es la colaboración público-privada en materia de ciberseguridad, también es algo crítico, esencial para sumar esfuerzos, ¿no? Em, ¿Hasta qué punto consideras necesario y relevante esa colaboración cívico-militar o civil-militar en el ámbito ciber y hasta qué punto se está llevando a cabo en la actualidad? Bueno, al final, en el tema de fuerzas armadas, el que lleva esta colaboración, ¿no? Es el Mando Conjunto de Ciberespacio. Bueno, pues tiene una serie de ámbitos, tiene una parte de lo que es inteligencia, se dedica a identificar ciberamenazas, tiene otra parte de respuesta, ¿no? A través del CERT militar, CERT del Ministerio de Defensa. Bueno, y yo sé que colaboran, bueno, pues hay una colaboración muy estrecha entre, sobre todo, el estamento civil, también pues a través del INCIBE, también con Guardia Civil, Cuerpos y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y entonces también, pues esa relación, pues evidentemente también está controlada, dirigida por el CNI, por el CCN, Centro de Criptología Nacional, ¿no? Entonces, esta colaboración público-privada en el ámbito militar es fundamental, ¿no? Lo vemos en otros países, por ejemplo, Israel, pues Israel tiene un hub cibernético de empresas que están trabajando codo con el ámbito militar, ¿no? De hecho, pues hay incluso hasta universidades que son militares o son de la defensa, en la que pues un civil puede continuar sus estudios en una empresa, ¿no? Que es de ámbito militar, o de ámbito civil barra militar, luego se puede integrar en el ejército o puede seguir sus estudios, puede seguir trabajando, pero hay una simbiosis muy importante en algunos países, ¿no? En España estamos intentando también que eso sea así, ¿no? De hecho, bueno, ha habido una convocatoria reciente pública, ¿no? De analistas de ciberamenazas, que son personal civil, que trabaja en el Mando Conjunto de Ciberespacio, que bueno, pues como he dicho anteriormente, ¿no? Una buena lista de inteligencia es el que tiene la mente abierta. Y al final, pues, si no hacemos caso, ¿no? Al ámbito civil, como piensan otros actores, pues al final no nos podemos beneficiar nosotros los militares y tampoco podemos beneficiar a la sociedad, ¿no? Así que yo creo que se está haciendo un cambio importante. Quizá, bueno, el paradigma sería quizá Israel, ¿no? Estados Unidos. Nos queda mucho, pero bueno, pues poco a poco. Yo creo que vamos al camino correcto. Sin duda es el camino a seguir para sumar esfuerzos. También eso supone una oportunidad laboral y profesional para muchos que, por lo que sea, decidieron de forma tardía formar parte de las Fuerzas Armadas y ya tienen su recorrido, trayectoria en el sector civil. Y cada vez hay más oportunidades, tanto en España como en países de nuestro entorno. De modo que la tendencia del mercado laboral en el sector público es contar cada vez más con personal civil y abrir cada vez más plazas y flexibilizar esas contrataciones para que la administración pública sea ágil, ya sea mediante los llamados ciberreservistas, ya sea mediante contratos por proyectos, por desarrollos específicos, a través de una empresa o con una contratación directa con el profesional de turno, o ya sea de forma permanente, para que haya funcionarios, pues igual que en la policía hay facultativos que son químicos y que no van con arma ni han hecho pruebas físicas para acceder a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, pues lo mismo, pero en el ámbito ciber, ¿no? Que haya personas que sean muy buenos en ciber y que puedan ayudar al mando conjunto de ciberdefensa o a cualquier unidad en los cometidos que lleva a cabo y con las habilitaciones personales de seguridad que correspondan. O sea que eh, eso supone una oportunidad profesional para muchos que quieran sumar esfuerzos también a
a las Fuerzas Armadas. Voy a filtrar algunas preguntas, pero voy a pivotar un poco hacia lo que es desinformación y guerra híbrida, que también eres un experto en el tema y con ocasión del curso que mentorizas dentro de LISA. Y tiene relación con los conflictos recientes, ¿no? Ya es una máxima que en cualquier conflicto reciente hay una estrategia de desinformación, de guerra híbrida, y los actores, todos, los que tienen más capacidades, pero también los que menos, emplean técnicas, emplean metodologías de guerra híbrida o de desinformación, operaciones de influencia, operaciones psicológicas. ¿Cómo recomiendas detectar, identificar cuando hay este tipo de estrategias, operaciones o tácticas que buscan desinformar? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, quizá lo más difícil de establecer el sistema de seguridad es primero identificar las amenazas, ¿no? Pues lo que hace la Estrategia Nacional y luego también pues lo hace el ejército en cuanto a los planes de contingencia, ¿no? Lo primero que se hace es ver a qué amenaza estamos sometidos y luego se establecen una serie de indicadores. Pues un indicador, por ejemplo, fácil para que un conflicto se dé, una situación concreta se dé, pues es quizá pues, que un país cruce la línea, ¿no? O que haya un ataque convencional, ¿no? Ese sería el primer indicio, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa? Que el ciberespacio, este nuevo dominio, lo que nos obliga es a adecuarnos a esos indicios que no vemos y que están ahí. Entonces, hacer una buena selección de indicadores en el ámbito cibernético, pues es fundamental y sobre todo que no sean indicadores aislados, sino que hay indicadores, por ejemplo, el aumento de propaganda, bueno, se ha hecho un estudio reciente de la invasión, ¿no? de Rusia sobre Ucrania. Y bueno, pues se ha visto que, claro, es un estudio que se ha hecho con inteligencia artificial, porque hay tantos datos que es muy difícil llegar a analizarlos y llegar a una conclusión. Entonces se ha llegado a la conclusión de que previo al ataque, pues hubo unas gran campañas de información. Eso era evidente, pero lo que se ha llegado ya es el detalle un poco sobre quién ir dirigidas, cuáles son datos empleados. Entonces, eso luego propició otra serie de acciones que estaban también relacionadas, pues lo que hemos visto, pues movimiento, ejercicios militares, ¿no? rusos cerca de la frontera. Pues eso es un indicio, pero si luego más indicios de movimiento de tropas desde las reservas o estratégicas hacia los puntos de concentración próximos a Ucrania, ¿no? Pues lo importante es desarrollar un buen sistema de indicadores que tenga en cuenta el ámbito ciber y que no lo tenga como algo aislado, sino que una campaña de propaganda, por ejemplo, contra un líder o contra un partido político de un país puede estar relacionado con que se pueda desarrollar una acción militar contra ese país, ¿no? Entonces, al final lo importante es lo que he comentado antes, un buen analista de inteligencia pues tiene que tener mente abierta. Entonces, al final, pues bueno, hay equipos que se dedican a pensar en muchos diferentes escenarios, ¿no? Y es muy difícil, esto es muy complicado, ¿no? Vemos como incluso hasta Israel pues fue sorprendida por Hamas y ellos no supieron identificar indicadores, no supieron identificar, sabían cuál era la amenaza, pero no sabían. Entonces, es sistema de vigilancia constante, pero ¿vigilar a qué? Entonces, tenemos que saber qué vigilamos, qué indicadores, qué es lo que tenemos que vigilar. Entonces, a veces, pues eso, tenemos que identificar muy bien ante un amplio espectro de incidentes, pues qué es lo que nos puede llevar a que se dé un escenario concreto. Hay muchas preguntas acerca de los dominios y de las guerras híbridas. Al final, esas guerras híbridas pueden suceder en tierra, en mar, en aire, en espacio, en ciberespacio o incluso en el conocido como dominio cognitivo, ¿no? Que es una mezcla de todos ellos, donde se emplean en cada caso estrategias, ya sean específicas o transversales a todos los dominios, ¿no? El multidominio famoso. En, en tu opinión, un analista de inteligencia hoy día es preferible que esté especializado en un dominio concreto y colabore con otros analistas de inteligencia que estén especializados en otros dominios,
y por tanto la suma multidisciplinar, multidominio se haga a través de diferentes expertos, analistas de inteligencia segmentados por dominio, o por contra, crees que estamos en un contexto de tal nivel de guerra híbrida que ya el analista de inteligencia ha de ser multidominio per se, ¿no? La misma persona ha de especializarse en todos los dominios a la vez. ¿Qué opinas? Son preguntas complicadas. Bueno, a ver, de mi experiencia, tradicionalmente, una, un centro de integración y difusión de inteligencia, lo que llamamos un CIDI, que es lo que hace, bueno, un seguimiento de una operación o un planeamiento, siempre se ha dividido en campos, ¿no? Tradicionalmente, pues tenemos el PMESI, que llamamos el político, militar, económico, información, ¿no? Infraestructuras. Entonces, bueno, tradicionalmente, pues esos analistas de cada área se ponían en contacto, hacían un grupo de trabajo y cada uno pues aportaba una idea, ¿no? Al final analizaba un entorno, una situación estratégica. Eso poco a poco pues se ha ido evolucionando esa idea en la que se sigue esa división, ¿no? Del problema. Al final, si tienes un problema grande, al final lo tienes que dividir en pequeños problemas. Entonces, ese pequeño problema, ese pequeño campo político, militar, de infraestructura de la información, es cada vez más difuso, ¿no? Entonces, eso implica o obliga a que el analista abra su campo su campo de especialidad. Yo creo que es bueno que haya especialistas en ciertos campos. Por ejemplo, el Centro de Inteligencia de Fuerzas Armadas, CIFAS, pues tiene expertos en inteligencia económica, ¿no? Que es algo que a nuestro nivel, a nivel más táctico, es más complicado, porque tener a un militar, por ejemplo, que sea un especialista económico es difícil, ¿no? A menos que tengas pues, alguien que estudie economía o que haga un máster específico. Entonces ellos incorporan especialistas en inteligencia económica pues para evaluar eh, ciertos aspectos económicos de un país, de un actor, de un adversario, que deben ser todos en cuenta, ¿no? Entonces, para ciertos campos muy especializados, pues tienes que sí o sí contar con gente muy especializada, porque si no es imposible. Y luego lo que sí que es verdad es que al final siempre tiene que haber un jefe, un líder, ¿no? Porque al final es el director de orquesta es el que hace que todo suene, ¿no? Que todo tenga una armonía. Entonces, al final, para ciertos niveles, claro, evidentemente los niveles de análisis pues van desde el nivel táctico, estratégico, operacional, político, ¿no? Entonces, a nivel sobre todo ya político, operacional, estratégico, pues ya los cursos superior de inteligencia de la forma más lo que habilitan es para intentar llegar pues a un ámbito amplio, ¿no? De tener pues eso, un pensamiento bastante amplio, a una amplitud de miras para poder ser capaz de coordinar todos esos analistas, ¿no? Al final, evidentemente, tienes que leer mucho, tienes que saber, eh, no te puedes centrar en solo tu ámbito, sino que un buen analista tiene que dominar su materia, pero aparte tiene que mirar hacia otros lados, si no es imposible, es muy difícil. Pues por ir cerrando, una última pregunta que nuestros alumnos del máster analista estratégico y prospectivo también están participando en esta sesión, aunque les pilla más de lejos, pero preguntan acerca de tu análisis de inteligencia prospectivo, ¿no? Tu análisis estratégico a futuro, y es cómo visualizas que evolucionará los conflictos, las guerras, en qué escenario de futuro crees que, hacia qué escenario de futuro vamos en particular, ¿no? ¿Cómo serán las ciberamenazas del futuro? ¿Cómo será esa ciberguerra del futuro o esos conflictos híbridos que ahora estamos empezando a ver hacia dónde van? Pero en tu opinión, como persona que trabaja de ello, ¿cuál es tu visión en específica? Bueno, el futuro de la guerra es difícil, ¿no? Pero en cuanto a ciberamenazas, yo mm, lo que veo es que primero, antes lo que se atacaban eran países, ¿no? Se atacaban países, se atacaban bases militares, se atacaban algo, puntos concretos. Una isla que tiene una base o una base de submarinos. Ya lo que nos dice, ¿no?, la experiencia de los últimos conflictos es que, sobre todo en el ámbito ciberespacial, ya no se ataca directamente algo en concreto,
sino que estamos atacando a personas, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Ucrania, hay ataques convencionales, evidentemente, hay bombardeos estratégicos, pero los ciberataques, por ejemplo, llevan dirigidos hacia las militares, ¿no? Hacia, por ejemplo, esos militares que utilizan una aplicación en el móvil para establecer las coordenadas de un ataque. Sabes que, bueno, Ucrania tiene un sistema de información muy potente, pero está basado en que cada militar, cada persona es un sensor y tiene una aplicación instalada en el móvil, y luego hay algo que integra toda esa información, ¿no? Entonces, al final, ese ciberataque ya no se va a dirigir sobre algo concreto, ¿no? Sino que va a atacar a no a personas, sino dispositivos que tenga uno, sobre todo pues el móvil, el Internet de las cosas, ¿no? Vamos viendo como dentro de unos años quizás, a ver, las gafas estas que está sacando Huawei, las Ray, ¿no? Las Ray-Ban estas, eso igual dentro de 10 años todo el mundo vamos con unas gafas así, o dentro de 5 años. Entonces, ya evidentemente, pues ¿cuál va a ser el ciberataque? Pues ya no es simplemente para hacer daño, sino para robar información. Pues va a ser esos instrumentos, ¿no? Entonces, ya yo creo que en el ámbito de guerras futuras, pues como nos ha demostrado el conflicto de Rusia, evidentemente el ámbito convencional está otra vez resurgiendo. Cada vez ya también son más importantes tener esos proyectiles, no esas bombas. Obviamente no eres capaz de mantener un nivel de disuasión sin un nivel industrial, ¿no? O un nivel armamentístico importante, pero también lo que está enseñando es ese nivel de ataque, que ya no hay una línea de frente, ¿no? Eh, Cualquier persona que tenga cierta relevancia o puede ser ciberatacada, o incluso se puede dirigir a un proceso electoral en el que una determinada opción política se postule a favor, ¿no? de una opción. Entonces, a través de nuestro móvil, a través de nuestras gafas, si algún día las tenemos, pues nos va a llegar información en el ámbito conectivo, nos va a llegar a esa propaganda que al final nos va a condicionar nuestra voluntad, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes? No es un análisis muy sesudo, pero bueno, en función un poco de la experiencia de cómo se van a resolver los conflictos, yo diría que nosotros, las personas, somos el próximo dominio, ¿no? Muy bien. Pues para finalizar, simplemente recordar a los participantes, a los interesados en realizar este Lisa Challenge, este reto, rápidamente, en 2 minutos, voy a compartir un segundo la pantalla para que los asistentes a la masterclass puedan verlo de forma un poco más gráfica. Aquí en la página web que os hemos compartido veréis la Cyber Mission número 1, Seguridad Nacional en la Era Digital, donde explicamos en detalle cómo participar. Esta masterclass y otra que realizaremos de amenazas digitales e infraestructuras críticas con Javier Rodríguez, podréis asistir. Las inscripciones son gratuitas en este enlace. Y aquí expresamos los premios para el ganador oro, ganador plata, ganador bronce y las becas asociadas. También para los finalistas, la cronología del LISA Challenge, las instrucciones para participar. Tendréis que realizar un informe de inteligencia de alguno de estos 6 casos que os planteamos aquí, recientes, todos ellos que aplican a lo que nos estaba explicando el teniente coronel, que son amenazas híbridas, fruto de conflictos híbridos, de guerra híbrida, o que afectan a la ciberseguridad a nivel global, como los que se describen aquí, el ataque a la Policía Nacional, ciberataque de SolarWinds, ciberataques masivos de infraestructuras en Ucrania, en procesos electorales, operación Doppelganger, así como interferencia informativa en elecciones presidenciales en Francia. Os damos aquí ya, por facilitaros la vida, la estructura del informe que debéis preparar con mucho nivel de detalle para que no aquellos que no tengáis experiencia en el ámbito de informes de inteligencia, pues tengáis pues una cierta guía y podáis apoyaros en estos consejos que os damos. Y aquí os facilitamos a su vez otras masterclass que ayudan a que tengáis un mejor contexto y que haciendo clic podréis acceder directamente a los vídeos de las mismas. Así que aquellos que estéis interesados, tenéis aquí toda la información. Tenéis el deadline, la fecha límite, que es el 18 de mayo, en unos 12 días, a las 23:59 horas de Madrid, para enviarnos vuestros
análisis, ateniéndoos a las instrucciones, no utilizando inteligencia artificial, y os postularéis para estos premios que aquí publicamos con el objetivo de fomentar la meritocracia y animaros a aprender sobre todos estos temas tan interesantes. Así que, sin más, esperamos que la masterclass os haya servido para tener un mejor contexto de las ciberamenazas globales. Esperamos, a su vez, que el teniente coronel haya podido dar de un tema especialmente complejo algunas pinceladas, algunas conclusiones, algunas fuentes de información que os hayan podido servir para enfrentaros a este LISA Challenge que estaba explicando, para también mejorar vuestras capacidades y conocimientos allí donde trabajéis, algunos en el sector público, otros en el sector privado, y aquellos que seáis alumnos de LISA y que estéis en la actualidad realizando algún máster de los descritos, pues que podáis aplicarlo en los trabajos prácticos y misiones que tenéis que realizar durante los máster. Así que, sin más, teniente coronel, muchísimas gracias por tus explicaciones, por la presentación. Sé que era un día complicado hoy por tu parte para poder cumplir con la ponencia, así que te lo agradezco enormemente, todos te lo agradecemos enormemente y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Daniel. Pues nada, gracias a los participantes. Espero que haya sido Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Y a todos los demás, gracias por vuestra asistencia, como siempre. Esperamos que participéis en el LISA Challenge. Aquellos que queráis más información de los programas formativos escritos, escribidnos a contacto@lisainstitute.com y con mucho gusto os orientaremos, asesoraremos y mentorizaremos en aquello que necesitéis. Así que nos vemos en la próxima masterclass. Que tengáis un buen día y nos vemos muy pronto. Hasta luego.